Comunidad San Cayetano, cordial saludo. El día de hoy socializaremos el sistema de evaluación para el año 2002. Iniciaremos mostrando la escala de valoración que tenemos para nuestra institución. Tenemos el desempeño superior que va de 4.5 a 5, desempeño alto que va de 4 a 4.4, desempeño básico que va de 3 a 3.9 y desempeño bajo es el que indica que el estudiante reprueba la asignatura que va entre 0 y 2.9. Solo se puede poner 0 en tres casos, perdón. Cuando el estudiante comete un plagio, es decir, toma un trabajo de otro estudiante y lo hace pasar como si fuera propio. Cuando el estudiante evada clase, es decir, que el estudiante estando dentro de la institución no ingresa al aula de clase y no presenta el trabajo que se desarrolla ese día. O el último caso es cuando el estudiante estando dentro de la institución y estando dentro del aula no desarrolla la actividad que propone el docente para ese día. En estos tres casos se puede asignar una valoración de 0. El año escolar para el 2022 se va a dividir en tres periodos académicos. Durante el año se van a entregar tres informes. El primer informe encontrarán las valoraciones del primer periodo y en caso de que el estudiante obtenga un desempeño bajo, aparecerá registrada la actividad de valoración, de nivelación. Perdón. Para el segundo informe encontrará las valoraciones del primer periodo, del segundo. Si tiene otra vez un desempeño bajo, aparecerá la actividad de nivelación. Si niveló la asignatura del primer periodo, aparecerá encerrada en un círculo en el primer periodo y con un 3. Reportada que sí niveló la actividad o sí niveló la asignatura en la que tenía desempeño bajo. Y el último informe aparecerán las valoraciones del primero, del segundo y del tercer periodo y el informe final que es el que da razón si el estudiante es promovido o no promovido al año siguiente. Cada periodo se van a manejar los siguientes porcentajes. El 70% corresponde al saber, al hacer y el ser, que son todas aquellas actividades que se trabajan durante el periodo dentro del aula o fuera de ella, depende la intencionalidad pedagógica del docente. El 20% de la valoración va a depender según el trimestre. Para el primer trimestre será una prueba escrita o práctica por asignatura. Para el segundo trimestre será una prueba institucional que en su mayoría va a ser escrita. Y para el tercer trimestre se va a hacer la socialización de una actividad que propone el área y que el estudiante va a ir desarrollando durante el transcurso del año escolar. El 5% la autoevaluación y el 5% la coevaluación. Para la coevaluación es importante tener en cuenta que el estudiante debe llenar este formato para todas las asignaturas que esté cursando y responder estas 5 preguntas con su respectiva justificación. Una vez ponga la justificación, deberá asignarse una valoración numérica entre 1 y 5 y finalmente obtener aquí una definitiva teniendo en cuenta las valoraciones y las justificaciones que ponen. Mucha atención con esto, estudiantes. Si el estudiante justifica no justifica cada una de sus respuestas o sus valoraciones, este formato no será tenido en cuenta. La coevaluación la va a desarrollar un compañero del curso. El compañero del curso va a poner el nombre del estudiante al que va a evaluar y el nombre del que evalúa. Finalmente va a poner aquí un valor numérico en cada uno de estos 5 ítems y finalmente va a escribir por qué puso esas valoraciones en cada uno de estos 5 ítems frente al desempeño de su compañero. Entonces, para que sea un ejercicio colaborativo en cada una de las asignaturas y corresponderá, como ya lo dije anteriormente, al 5% de la valoración final. Con eso tendríamos el 100% de la valoración y ahí calculamos el desempeño según la primera tabla que se presentó. La promoción de los estudiantes. Los estudiantes serán promovidos al finalizar el año cuando adquieran un desempeño diferente abajo en todas las asignaturas. Quiero ser muy claro en esto. A veces escucho a los papás decir, es que mi hijo solo perdió por matemáticas o solo perdió por una materia, profe, me parece injusto. No le parezca injusto, papá. Nuestro sistema de evaluación es muy claro donde dice que el estudiante para ser promovido debe tener un desempeño básico o superior a básico en todas las asignaturas. ¿Qué quiere decir? Que si hay una que esté en bajo, el estudiante puede perder el año. Pero no, tenemos una opción
en caso de un estudiante que llegue al final del año en el informe final y pierda una o dos asignaturas, máximo dos. Si ya pierde tres o más, ya el estudiante automáticamente pierde el año. Cuando el estudiante pierde una o dos en informe final, tiene la posibilidad de presentar una nivelación final del año. Si el estudiante aprueba la nivelación o las asignaturas que está nivelando, recuerde que son máximo dos, el estudiante será promovido. Pero si el estudiante no nivela la asignatura o una de las dos o las dos asignaturas que está nivelando, el estudiante será no promovido. Entonces, que quede claro desde el comienzo esta norma de juego para que no tengamos inconvenientes al finalizar el año escolar. ¿Cuál es mi consejo? Pues tenga todas sus asignaturas por encima de básico, no se quede hasta el final esperando para nivelar o haciendo cuentas matemáticas que a veces no le alcanza. Y con las nivelaciones también hay que dejar claro, en todos los periodos el estudiante tiene posibilidades de nivelar cuando tiene desempeño bajo. Si el estudiante presenta la actividad y nivela, se le cambia la nota del desempeño bajo, recuerden que va entre 0 y 2,9 por un 3. O sea, no importa la nota que haya sacado del desempeño bajo, por ejemplo 2,1 le sube a 3, 2,8 le sube a 3. Cuando es nivelación, la máxima nota es y única nota es 3. La evaluación para niños con necesidades educativas especiales. Entonces son estudiantes que tienen algunas dificultades para desarrollar el plan de estudio como está planeado para la mayoría de estudiantes. A ellos se les hace una adaptación y una flexibilización de esos temas y contenidos que trabajan el resto de estudiantes. Entonces, para eso, papás, solicitamos casi de manera obligatoria que los niños que hacen parte de este programa de necesidades educativas especiales nos hagan llegar el diagnóstico médico con el fin de poder trabajar con la educadora especial, orientación y docentes para poder hacer esas adaptaciones y las flexibilizaciones, para que su hijo pueda desarrollar sus habilidades y sus competencias de acuerdo a las capacidades que tenga el niño, teniendo en cuenta pues la necesidad que está padeciendo. Frente a la promoción, vamos a decir que el niño va a ser promovido teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, ¿cuál fue su desarrollo en las adaptaciones y las flexibilizaciones que hicieron los docentes para que su hijo avanzara académicamente? También se va a tener en cuenta la trayectoria educativa, o sea, qué tanto tiempo lleva en nuestro colegio, qué tanto tiempo lleva estudiando, eso también va a estar a evaluar. ¿Cuál va a ser el proyecto de vida de su hijo? Claro, ellos también hay que proyectarlos qué va a pasar después del bachillerato, como todos los niños de grado 11. Cuando salen del colegio, a ellos también hay que hacer su proyecto de vida, hay que mirar cómo lo vamos a encajar en la vida. Entonces, también se tiene en cuenta este aspecto para su evaluación. ¿Qué competencias ha desarrollado a través de esas adaptaciones? ¿Cuál es la situación de repitencia de este joven? O sea, si ya ha repetido anteriormente, si no ha repetido, si repite, ¿qué puede pasar? Y esta es muy clave, el riesgo de deserción escolar. O sea, ¿qué posibilidades hay de que si el estudiante es no promovido, deserte del sistema educativo y quede sin culminar su bachillerato? Entonces, este conjunto de características son evaluadas por los docentes y es donde se va a definir si el niño con necesidades educativas especiales va a ser promovido o no. Para la valoración final de cada trimestre, los estudiantes van a recibir las siguientes valoraciones. Entonces, el docente de aula, el cual se le ha hecho la adaptación o el ajuste, va a dar un informe cualitativo del desempeño del niño y al finalizar va a utilizar uno de estos cuatro desempeños. Si el niño cumple con todo lo que el docente y la educadora especial tenían planeado para él durante el trimestre, pues el desempeño va a ser superior y esto va a equivaler a una nota de 5, la cual va a ser reportada por la educadora especial en la plataforma de apoyo escolar para que él pueda contar con su boletín como todos los niños del colegio. Pero a su vez también va a contar con su informe cualitativo, o sea, el informe que hace cada uno de los docentes en cada una de las asignaturas que tienen procesos de ajuste o adaptación, según el caso de la necesidad del estudiante. Entonces el estudiante tendría dos valoraciones diferentes porque el proceso con ellos es especial como su nombre lo indica. Bueno, también tenemos el comité de seguimiento a procesos académicos. Este comité lo que busca es generar alternativas para aquellos estudiantes que empiezan el año o que durante el segundo trimestre están reprobando asignaturas. Este comité es una reunión de los docentes que trabajan con los estudiantes, se evalúan
los casos de cada uno de los niños y dependiendo si en el primer trimestre el niño presenta desempeño bajo, o sea, por debajo de 3 en 5 más asignaturas, son remitidos a este comité. Este comité traza una serie de seguimientos, de estrategias, perdón, para poder favorecer la aprobación de esas dificultades que tiene el estudiante en su desempeño escolar. Para el segundo trimestre, si el estudiante tiene 3 asignaturas o más con un PM igual o superior a 4. ¿Qué es el PM? Es la nota mínima que necesita sacar el tercer trimestre para pasar por promedio los periodos 1, 2 y 3. Entonces, si el niño tiene que sacar más de 4 en el último trimestre para pasar el año, es complicado y desde ahí se prende la alerta para que empecemos a trabajar desde orientación, coordinación y docentes, pues para poder garantizar que el estudiante supere sus dificultades y logre el éxito escolar, que es ser promovido al año siguiente. Es muy posible y muy probable que los estudiantes que se encuentren dentro de esas 5 más asignaturas para el primer trimestre o 3 asignaturas con un PM igual o superior a 4 reciban su boletín por parte de los coordinadores y los orientadores, quienes nos sentaremos con sus hijos y con sus padres a plantearle las estrategias de seguimiento y a generar compromisos desde casa para lograr el éxito escolar. Entonces, para que estén pendientes, estén atentos, por si la citación no les llega a su director de curso, sino directamente a coordinación u orientación. La Comisión de Evaluación y Promoción. En este punto quiero hacer énfasis que la función principal y única de la Comisión de Evaluación y Promoción es definir si el estudiante es promovido o no al año siguiente. Voy a poner un ejemplo para que les quede claro. El caso de que un estudiante pierda una sola materia, por ejemplo, perdió química, no quiere decir que el niño perdió porque la profesora de química lo hizo perder el año. No, eso es falso. La Comisión de Evaluación y Promoción es un cuerpo colegiado, se reúne ese equipo de trabajo, analiza la situación de niño por niño y como ustedes vieron antes, en el CIE dice que el niño tiene que pasar todas las materias para ser promovido. En este caso que puse, el niño perdió química. Se reúne la comisión discute el caso, evalúa el caso y toma una decisión sobre la promoción. Esta decisión se toma por mayoría. Se hace la deliberación, los docentes exponen sus puntos de vista y finalmente se llega a un acuerdo. Y la comisión solo puede tomar 2 opciones, es promovido o no promovido. Entonces, el caso de que el boletín aparezca que el niño perdió química, no quiere decir que fue la profesora la que decidió que perdiera química. Fue la comisión la que decidió que el niño repitiera el año. Que quede muy claro, señores padres de familia, para evitar malentendidos y disgustos al final del año. ¿Y quiénes son los que estamos en la comisión? Están los docentes de nivel, o sea, todos los profes que le dan clase a su hijo, los coordinadores, estamos ahí, el coordinador académico y el coordinador de convivencia, el orientador que trabaja en el nivel, la educadora especial en los casos que se requiera, el docente líder de media para los estudiantes de grado 10º y 11 y la docente de jornada extendida para los grados de sexto y noveno. También vamos a contar con la representación de un padre de familia del grado y un representante de los estudiantes del nivel o del grado. Es importante con esto, padres, porque ustedes van a escoger sus representantes de padres de familia y es él el que nos va a acompañar en la comisión para ayudar a determinar la promoción o no de los estudiantes. Al igual que los estudiantes que ya deben estar en su proceso de elección de representantes de curso cuando se organiza el gobierno estudiantil, pues una de las funciones también va a ser acompañar este proceso en la comisión de evaluación y promoción. Ya escogerán ustedes como estudiantes qué estudiante de, por ejemplo, de grado sexto de los 5 sextos, qué estudiante hará parte de esta comisión. Entonces, que quede claro, quien define que un niño pase o no pase el año, como decimos coloquialmente, es la comisión de evaluación y promoción, no el docente de manera individual, no el coordinador, no el orientador, es todo este equipo de trabajo el que determina la promoción de los estudiantes. Finalmente, vamos a hablar de la promoción anticipada. La promoción anticipada va dirigida principalmente a los estudiantes que reprobaron el año escolar en el año 2021. Son estudiantes que no cumplieron con los objetivos ni las metas del año anterior y deben reiniciar el grado este año.
¿Cuándo se debe dar la promoción? La promoción se finaliza en el primer trimestre, cuando tengamos las valoraciones del primer trimestre. ¿Y para qué esto? Pues para ver los requisitos que se requieren para la promoción anticipada. ¿Cuál va a ser el procedimiento para este año? Primero, las familias que estén interesadas en participar en este proceso de la promoción anticipada deben diligenciar este formulario web. Es muy sencillo, no se demora más de 3 minutos. Una vez diligenciado, debe tener en cuenta que este solo va a estar activo hasta el 25 de febrero. ¿Qué sugiero yo? Que apenas usted reciba el link, lo diligencie. Con eso, nosotros podemos como colegio tener un listado de los estudiantes que están interesados en la promoción anticipada y en las familias, sobre todo papás, que se comprometen a acompañar el sistema y el proceso educativo de sus hijos, acompañándolos, no solo enviándolos al colegio, sino garantizándoles recursos, garantizándoles acompañamiento, garantizarles medios, también estar en la institución hablando con los docentes de cómo va el proceso, para que podamos trabajar entre colegio y casa, para que estos niños puedan ser promovidos anticipadamente. Especialmente por eso hablo de los niños que son repitentes. ¿Por qué les solicito esto? Porque desde coordinación cada semana le voy a enviar un informe a los directores de curso para que ellos vean qué estudiantes se inscribieron para promoción y junto con orientación y profesores podamos hacer un trabajo mancomunado pues para facilitarles este proceso. Pero la promoción no es únicamente para los estudiantes que deseen, que reprobaron el año y deseen nivelarse. También para los estudiantes que deseen adelantarse un año escolar, que de pronto tengan las capacidades suficientes, consideren ellos, para adelantarse un grado, también es factible. La única diferencia es que el estudiante que es repitente debe tener un promedio de 4 en todas las asignaturas y el estudiante que desea adelantarse un promedio de 4 o 5. ¿Cómo así el promedio? Si el estudiante cursa 10 materias, suma las definitivas de las 10 materias y las divide por 10. Y esa división tiene que darle por encima de 4 pues para cumplir este requisito. En el caso de los que quieren adelantarse, el promedio es sobre 4 o 5. Recuerden que para los estudiantes de décimo y 11, ellos deben dividir es por 14 porque ven 14 asignaturas. También los estudiantes que deseen, aparte de tener un promedio y deseen tener su promoción anticipada, deben tener un comportamiento acorde a lo consignado en el manual de convivencia. O sea, ser unos estudiantes que se enmarquen dentro del pacto de convivencia que se encuentra en la institución. Y esto es muy importante, presentar una valoración final diferente a desempeño bajo en todas las asignaturas durante el primer trimestre. Resulta que puede que el estudiante pierda una asignatura, pero en las otras tenga notas muy altas y ese promedio la arrastre la que perdió. Entonces, pueda que tenga el promedio que se solicita, pero al haber perdido una asignatura, esto hace que el estudiante no pueda ser promovido anticipadamente porque debe aprobar todas las asignaturas para ser candidato a la promoción anticipada. Y apenas tenga los dos requisitos, el promedio y que tenga un desempeño convivencial bueno, puede pasar una solicitud ante el consejo académico. Esta solicitud la pasa el papá diciendo, mire, mi hijo cumple los requisitos. Para eso sus hijos ven una dirección de curso antes de la entrega de boletines donde van a conocer sus notas. Ellos pueden hacer sus cálculos, los pueden hacer ustedes en casa. Y si ven que el estudiante cumple con el promedio, pasan la solicitud al consejo académico. El consejo académico es el que evalúa que el cumplimiento de los requisitos y propone los candidatos de promoción anticipada una vez verificados los requisitos cumplidos ante el consejo directivo. El consejo directivo, que es el máximo órgano de la institución, es el que toma la decisión frente a la promoción y a través de resolución dice quiénes aprueban y quiénes no aprueban la promoción anticipada. Entonces, apenas el estudiante apruebe su promoción anticipada, ingresa automáticamente al siguiente grado escolar en el mismo año. Por ejemplo, el niño que está en séptimo, 2021 estaba en séptimo, lo perdió, 2022 se matricula para séptimo, el primer trimestre cumple los requisitos, apenas se finaliza el primer trimestre, el estudiante ingresa a grado octavo. Bueno, pero ¿qué va a pasar con las valoraciones? Entonces, resulta que el niño para poder cumplir el valor, el niño de séptimo de este año, en el primer trimestre tuvo 5 en matemáticas y ese 5 le ayudó para el promedio y el promedio lo hizo que pasara a octavo.
Pero como va a entrar octavo en el segundo trimestre, ¿qué va a pasar con las notas del primer trimestre que no cursó en octavo? Por acuerdo del CIE, las notas del primer trimestre de séptimo son las notas del primer trimestre de octavo. Entonces, lo que el niño saque en séptimo, antes de ser promovido, basan a ser las notas del primer trimestre en el grado octavo, o sea, en su grado siguiente. Pero el estudiante que ingresa de séptimo a octavo en promoción anticipada, para seguir con el ejemplo, debe tener claro dos cosas. Primero, que una vez ingrese a octavo, debe hablar con todos los docentes para establecer una serie de compromisos para ponerse al día y adelantarse en los contenidos en los cuales ya vieron sus compañeros durante el primer trimestre y que él no vio porque se encontraba en séptimo en el año anterior, entonces, en el grado anterior. Entonces, es obligación y es responsabilidad del estudiante y las familias comunicarse con los docentes para ponerse al día en cuanto a los temas y adelantarse a los contenidos que ya se han trabajado. Y además, el docente está en la libertad de sugerirle o de indicarle que desarrolle ciertas actividades que pueden ser prerequisito para las temáticas del segundo trimestre. Entonces, por ejemplo, hicieron un taller en el primer trimestre donde había unos temas que son necesarios conocer para el segundo trimestre. El docente está en la libertad o en la potestad de decirle al estudiante: necesito que realice en su tiempo de casa este trabajo como plan de nivelación para el grado al que fue promovido. Entonces, eso hace parte dentro de la normatividad del CIE. Y para los estudiantes de grado 11, ellos no pasarían a ningún año, sino que sencillamente culminarían su bachillerato en el primer trimestre. A estos estudiantes se les entrega su documentación de grado en el transcurso del segundo trimestre. Esperamos que siempre sea antes de junio, con eso ellos pueden hacer su inscripción a la universidad para el segundo semestre del año electivo. Entonces, en este caso sería entregarles hacia finales de mayo su documentación, su acta de grado, para que puedan inscribirse en la universidad para el segundo semestre del 2022. No se hace ceremonia al finalizar el primer trimestre, pero si el estudiante y su familia desean participar en la ceremonia de grado, con gusto los esperamos a final de año en diciembre, donde se hace la ceremonia general para todos los estudiantes de grado 11. Bueno, padres de familia, muchas gracias por su atención. Si quedan algunas dudas sobre el sistema de evaluación, las pueden consultar a través de sus docentes, orientadores, coordinadores, o se pueden remitir al documento original, el cual se va a adjuntar junto con esta presentación, y el link para la inscripción a aquellos estudiantes que quieran participar en el proceso de promoción anticipada. Muchas gracias.